Muchachos, para ustedes, el señor Josep Guardiola Isala, conocido deportivamente como Pep Guardiola, ¿es el mejor entrenador de la historia del fútbol? ¿Sí o no? Que de todas maneras, el video que vamos a ver no tiene que ver con si es el mejor o no, pero siempre que se habla de Guardiola me gusta entender o saber qué opina la gente de mi comunidad acerca de uno de los mejores entrenadores de la historia de este deporte. La mayoría pone que sí, ¿eh? Hay mucho más que sí a que no. Mira, ahí algunos ponen que no también, ¿eh? Ahí ya muchos ponen que no. 10 jugadores que odian a Pep Guardiola. ¿Por qué un futbolista podría odiar a Pep Guardiola? No se me ocurre. Imagínate 10. O sea, la verdad me parece raro que haya 10 jugadores diferentes que odien a un emblema del fútbol como Guardiola, pero de todas maneras vamos a verlo y vamos a analizarlo, muchachos. Vamos a reaccionar a 10 jugadores que odian a Pep Guardiola. ¿Cuál será su motivo, no? Para odiar al astro del fútbol mundial. Para muchos es un genio, un revolucionario, el técnico que cambió el fútbol. Para muchos es un genio, para todos es un genio. ¿Alguno puede dudar de la revolución que marcó Guardiola en el fútbol para ustedes, chat? Para mí te puede no gustar técnicamente, para mí te puede parecer otros entrenadores mejores que él, para mí te puede parecer un técnico que no es de tu paladar futbolístico. No te puede no parecer un genio, no te puede no parecer un revolucionario, porque no pasa por tu gusto, pasa por lo que es la historia del fútbol. Hay un antes y un después con la llegada de Pep Guardiola. Pero para otros es el hombre que le quitó el alma al juego. Pep Guardiola no es solo un entrenador, es un arquitecto, un estratega obsesivo, un técnico que impuso un nuevo orden en el fútbol moderno. Pero con esa revolución, algo se perdió. Antes el fútbol era espontáneo. Había improvisación, creatividad, alma. Ahora es un tablero. Un ajedrez de pases cortos, de posiciones y de control. Los cracks que antes jugaban con libertad, hoy deben obedecer. Seguir zonas. Evitar riesgos. Y jugar como máquinas. Pero pará, si ven el video es jugadores que odian a Guardiola, ¿eso es culpa de Guardiola para ustedes? Guardiola llegó al mundo del fútbol en 2008. Al año ganó un triplete histórico haciendo jugar de maravilla un Barcelona que todos amábamos cómo jugaba. A partir de ahí la mayoría de los equipos arrancaban a querer jugar como jugaba Guardiola. Y ninguno lo pudo hacer con la perfección a la que llegó él después, 15 años después con el Manchester City. Mi pregunta es, ¿qué culpa tiene Guardiola de que los demás quieran ser él y no puedan ser él? Guardiola revolucionó el fútbol. Algunos dicen, arruinó el fútbol porque ahora hay menos gambeta o menos... ¿Eso es culpa de Guardiola o es culpa de los que quieren ser Guardiola? Guardiola con su idea de juego fue y ganó todo. Es fácil decir que la culpa es de Guardiola, pero la realidad es que el problema pasa por otro lado para mí, ¿eh? Y en medio de todo eso, muchos jugadores chocaron con el sistema. Con el hombre que controla ese sistema. Con Guardiola. Algunos se sintieron traicionados. Otros faltados al respeto. Y algunos nunca lo perdonaron. Por eso hoy veremos a los jugadores que odian a Pep Guardiola. A ver. Zlatan Ibrahimovic. Bueno, Ibrahimovic es bastante conocida la historia. Vamos a ver qué cuenta. Pero Ibrahimovic ya estamos hablando de un jugador clase A. ¿Estamos de acuerdo? Top mundial. De hecho, en el momento que llega al Barcelona, era el mejor delantero del mundo. Cuando me compras, te llevas un Ferrari. Si conduces un Ferrari, le pones gasolina premium y pisas a fondo. Guardiola le echó diésel y lo sacó a dar una vuelta por el campo. Debería haber comprado un Fiat. Así habló el sueco Zlatan Ibrahimovic sobre su antiguo entrenador, Pep Guardiola. Bueno, pero wow, Ibrahimovic tiene muchas frases así. En 2009, el Barça acababa de ganarlo todo. Guardiola había creado un equipo histórico. Pero quería más. Quería un nuevo 9. Quería a Zlatan Ibrahimovic. El club pagó unos 46 millones de euros y además regaló a Eto'o al Inter de Milán. Lo peor que hizo. Zlatan se convirtió en el segundo jugador más caro de la historia hasta ese momento. En los primeros meses respondió con goles, 11 en 14 partidos de liga. Una banda. De hecho, le mete un gol al Madrid en un clásico clave. Parecía el encaje perfecto. Pero entonces, Messi pidió jugar de falso 9. Guardiola aceptó y el argentino empezó a rendir mucho más. Desde entonces Zlatan fue quedando apartado. Tácticamente lo fueron sacando de los grandes partidos. Y el vestuario se convirtió en un campo minado. Guardiola me estaba mirando fijamente y perdí el control. Pensé, ese es mi enemigo, y le grité, no tienes cojones, y probablemente dije cosas peores. Contó el sueco en su libro. Zlatan contó que Pep dejó de hablarle durante meses. Literalmente lo ignoraba en los pasillos del club. En los entrenamientos, en las charlas, en el vestuario, silencio total. También dijo que el míster era un filósofo que entrenaba a chavales sin personalidad. Luego Guardiola empezó con su rollo filosófico. Apenas escuchaba. Me aburría. Todo ese discurso de coach, puro cuento de sudor y lágrimas. Prefiere ¿Cómo va a jugadores decir que se aburría escuchándolo, boludo? que obedecen sin rechistar. A pesar de sus roces con Guardiola, Ibra tuvo una buena, aunque única, temporada con la camiseta del Barça. En 45 partidos marcó 21 goles y dio 10 asistencias. Samuel Eto'o. Antes de todo el lío con Ibrahimovic. Pero Samuel Eto'o también. Igual es verdad, Eto'o tiene mucho más derecho a enojarse que Ibrahimovic. Al fin y al cabo, el Zlatan llegó al Barcelona, no rindió porque Messi es el verdadero falso 9. Y bueno, pero
Con Eto'o sí se comportó mal Guardiola. Realmente ganó un triplete, gol en final de Champions y lo puso a él más dinero por otro 9. Vic, Guardiola ya había tenido problemas con otro delantero de primer nivel, Samuel Eto'o. En 2008, Pep llegó al Barcelona con una misión muy clara, renovar el equipo. Y su primera víctima fue el máximo goleador del club, Eto'o, que acababa de marcar 16 goles esa temporada. Guardiola fue directo: no cuento contigo. Busca otro equipo. Pero Eto'o se negó a marcharse. Se impuso en los entrenamientos. Jugó. Y le cerró la boca. En la temporada 2008... No sabía esa historia, ¿eh? ¿Ustedes sabían eso, chat? Apenas llega Guardiola de Barcelona, le dice a Eto'o que se vaya del equipo. Él se negó, se quedó y termina ganando la Champions y el gol icónico al Manchester United. Mirá, impresionante. Y después se terminó yendo igual. Diagonal 0. Y ganó el triplete con el Inter. 9. Eto'o fue el máximo goleador del Barça con 36 goles. Marcó en la final de la Champions contra el Manchester United. Ganó la Liga. Ganó la Copa del Rey. Una barbaridad, 36 goles. Ganó la Champions League. Guardiola quería echarme. Y al final, fui yo quien le dio el título. Aún así, al terminar la temporada, Pep hizo todo lo posible por deshacerse de Eto'o. A pesar de los goles, de los títulos, del liderazgo. Guardiola aceptó uno de los intercambios más polémicos de la era moderna, Eto'o más 46 millones de euros por Ibrahimovic. Eto'o siempre defendió que también hubo un toque de prejuicio en las decisiones de Guardiola. No sabía cómo tratar a los jugadores africanos fuertes. No podía controlar a alguien que le plantaba cara. Ni siquiera tenía el valor de hablar conmigo. Enviaba los mensajes a través de otros. Lo dijo el camerunés. Lo dijo Samuel Eto'o. Luego se fue al Inter de Milán. Y ese mismo año ganó otra Champions, esta vez con José Mourinho, derrotando al propio Barcelona en semifinales. Yaya Touré. Esta es conocidísima encima, pero a otro nivel directamente. Y lo tuvo 2 veces, boludo, en el City y en el Barcelona. Hay que ver si cuenta toda la historia completa, pero esta me la acuerdo mucho yo. Aparte, Yaya Touré era de mis jugadores favoritos, va, de la mayoría o no. ¿Se acuerdan su temporada 2013-2014 en Premier League? Llegó a marcar 20 goles en Premier, siendo mediocampista. Tiro libre, penal, afuera del área, de cabeza, hacía de todo. Tremendo mediocampista, impresionante. Yaya Touré fue uno de los futbolistas más completos y dominantes de su generación. Coincido. Físicamente poderoso, con una técnica exquisita y una mente táctica brillante. Podía jugar de mediocentro, de interior, de defensa, lo hacía todo. Qué lindo ver goles de Yaya, boludo. No, este gol es impresionante, boludo. Porque le queda el pase atrás y sin despeinarse a colocar y la pone en un ángulo. Tremendo este gol, Mira, de tiro libre. Touré, superb, absolutely superb. Here's Touré on the counter. He might go it alone. It's Yaya Touré. It's still Yaya Touré. Mira la agresividad que tenía. El De Bruyne antes de De Bruyne. A wonderful goal from Yaya Touré. En el Barça fue clave en la conquista de la Champions League 2008-09. Incluso jugó como central en la final contra el Manchester United. Pero aún así, Guardiola lo puso en la lista de descartes. Touré fue vendido al Manchester City en 2010. Y allí explotó. Marcó 20 goles en una sola temporada jugando como mediocentro. Ganó la Premier League. Se convirtió en ídolo. Fue decisivo en todos los títulos de la primera era dorada del City. Pero en 2016 Guardiola llegó a Inglaterra y todo volvió a cambiar. A pesar de ser uno de los líderes del vestuario, Pep lo dejó fuera de la lista de la Champions. Durante las primeras semanas ni siquiera entraba en las convocatorias. En su última temporada con el City apenas fue titular una vez en la Premier League y llevó el brazalete de capitán en su penúltimo partido. Touré calificó su despedida como perfecta, pero con un sabor amargo. Y responsabilizó a Guardiola por ello. Tengo la sensación de que Pep hizo todo lo posible para arruinar mi última temporada. Sin reconocimiento ni respeto. Fue cruel conmigo. ¿Crees que habría hecho lo mismo con Andrés Iniesta? A veces me pregunto si fue por el color de mi piel. Y no soy el único que lo ha pensado. ¿En serio? Yaya Touré directamente acusó a Guardiola de ser racista. Los jugadores del Barça también lo hicieron. Tal vez los africanos no somos tratados igual que los demás. Cuando ves que los problemas de Pep siempre son con jugadores africanos, allá donde va, es normal que te entren dudas, dijo Touré. Es que hablando en serio, los africanos, amigo, sufren mucho de racismo. Debe ser muy duro para ellos tener que convivir todo el tiempo con algo tan injusto como es el racismo. Sinceramente, para mí lo que hizo Guardiola con Touré Yaya en el Barcelona se puede entender. La verdad, él era el líder del equipo, decidió, él habló de Guardiola, ¿no?
decidió sacar a Touré Yaya porque creía que no le iba a rendir futbolísticamente hablando y lo mandó al City. Ahora, cuando llega al City Guardiola, Touré ya tenía una historia en el Manchester City. Era el capitán, era el ídolo, era el goleador, que lo saque del equipo así porque sí, ahí para mí sí capaz estuvo mal. Pero bueno, también es verdad que algo que no se contó acá, en el momento que Touré Yaya se pasa al Manchester City, el representante de Touré Yaya se la pasó hablando mierda de Guardiola. Yo me recuerdo eso. Me acuerdo que salía a decir que, por ejemplo, Guardiola del Barcelona a Touré Yaya no lo dejaba pasar mitad de cancha, que quería que jueguen otros. Y en el City lo dejaban jugar libre y era mucho mejor, que no quería volver a ser dirigido por Guardiola. O sea, se la pasó haciéndolo mierda a Guardiola. Y después le tocó de vuelta a dirigirlo. O sea, entiendo que sos Guardiola, ves cómo te bardeó y no te queda otra un poco, pero bueno. Frank Ribery. Amigo, ¿qué pasó con Frank Ribery y Guardiola? Esta no la conozco, sinceramente, ¿eh? En 2013, Frank Ribery era el mejor jugador de Europa. Acababa de ganar el triplete con el Bayern de Múnich, Bundesliga, Copa de Alemania y Champions League. Qué añazo, ¿eh? Aquella temporada, Ribery fue el motor del equipo. El regate, el desequilibrio, el hombre del 1 contra 1. Fue elegido mejor jugador de la UEFA. Y muchos siguen creyendo que el Balón de Oro de 2013 debía ser suyo. Que se lo robaron. Que se lo quitó Cristiano Ronaldo. Pero entonces llegó Guardiola. Y todo cambió. Guardiola tomó el mando del Bayern con hambre de control. Cambió el sistema. Las posiciones. Las rutinas. Le pidió a Ribery que jugara más por dentro. Menos regate, más toque. Menos libertad, más ocupación del espacio. Detrás de las cámaras, Ribery empezó a mostrarse molesto. Se sentía ignorado. Poco valorado por su entrenador, pese a todo lo que había logrado con el club. Pep no ha tenido una carrera larga como técnico. Es joven, le falta experiencia. A veces habla demasiado. El fútbol es más sencillo. Ah, tiró todo eso, Ribery. A ver, no coincido con su declaración. Sí pienso que, si me pongo en el lugar de Ribery, en la figura, el mejor jugador de Europa, el crack del Bayern Múnich, estaría bueno que Guardiola pueda adaptarse un poquito mejor a las cualidades de Ribery y no obligarlo a hacer cosas que él no suele hacer. Con Ancelotti vuelvo a sentirme con confianza. Él sí es un entrenador de verdad, dijo el francés al diario Bild en 2016. Mira, claro, Ancelotti se adapta mucho más a sus jugadores. Guardiola es fanático y fiel a su estilo de juego. Joe Hart. Joe Hart tiene que agradecerle a la vida que fue un arquero durante años del City y de la selección inglesa. Yo sé que muchos van a decir un arquerazo. No era tan buen arquero, muchachos. Por favor. Joe Hart, agradecé que hablaste con Guardiola. Joe Hart no era solo el portero titular del Manchester City. Era el símbolo de la reconstrucción del club. Campeón de la Premier League, ídolo de la ¿Y afición. Agüero qué era entonces? Voz respetada en el vestuario. Más de 300 partidos con la camiseta del City. Pero en 2016 llegó Pep Guardiola, y en cuestión de días decidió que Hart ya no servía. Hart Posta lo van con esta, boludo. contó una charla que tuvo con Guardiola al llegar a Manchester. Lo reveló en el podcast de Steves. Fue una conversación de 2 horas que terminó con él diciéndome, no veo esto funcionando, punto. Pensé que esa era la idea. No estoy de acuerdo contigo, le dije. Seré el primero en demostrar que te equivocas, pero lo que ves en mí no es lo que buscas en un portero, punto. Y pensé, vale, está bien decirlo, pero nunca me han pedido hacer el tipo de cosas que vosotros queréis que haga un portero, así que creo que merezco la oportunidad, punto. Claudio Bravo asumió rápidamente el puesto en el Manchester City y Hart nunca volvió a tener el mismo nivel de consistencia. Guardiola justificó Claudio Bravo parece un mejor arquero que Hart. su decisión diciendo que Hart no tenía la calidad con los pies necesaria para sacar el balón jugado. Prefería un portero más moderno como Bravo y después Ederson. Para los aficionados y para el vestuario fue un golpe. Era como arrancar el corazón del equipo y dejarlo entrenar solo. Joe Hart nunca volvió a ser el mismo. Pasó por Torino, West Ham, Burnley, Tottenham, pero su confianza se rompió aquel primer mes con Guardiola. Zlatan le llamó cobarde. Eto'o falso. Touré lo acusó de racista. Ribery de inexperto. Hart de inhumano. Porque en el mundo de Pep no basta con ser un genio, hay que ser obediente. Guardiola lo ganó todo, levantó imperios. Pero en ese camino borró historias, tragó egos y apagó la magia de los que jugaban con el corazón. Él no entrena jugadores. Entrena piezas. Cada una con una función Pero son 5 jugadores al final, no 10, me batió el título. específica. El fútbol de hoy es más técnico, más táctico, más mecánico, más calculado. Y para muchos, más aburrido. Soy Gustavo Márquez y me despido por hoy. Si te ha gustado el Ok, a ver, conclusión del video, hablando seriamente. Yo creo que obviamente Guardiola, siendo un entrenador, dirigiendo tantos años, obviamente tuvo malos manejos. Por ejemplo, para mí con Touré se equivocó con lo que le hizo cuando llegó al Manchester City. Para mí con Samuel Eto'o se equivocó. Para mí con Ibrahimovic no estuvo mal. A ver, lo de Ibrahimovic fue para mejorar el equipo. Es verdad que insistió mucho con Ibra y los terminó sacando a los 6 meses. Pero justo se vio una versión, a ver, el Messi del 2009 y el Messi del 2010 son 2 Messi diferentes. El Messi del 2009 es el primero que explota y se convierte en el mejor jugador del mundo. El del 2010 ya era un enfermo del gol. Entonces lo tuvo que poner de falso 9 y para mí estuvo perfecto que haga eso. Messi tenía que jugar suelto. De hecho, fíjense que 2011
La delantera de Messi era David Villa y Pedro. 2 jugadorazos, Villa un tremendo crack y Pedro un jugador de partidos importantes. Pero ninguno de los dos está a la altura de Messi. ¿Entendés? No es que tuvo a un Neymar y a un Suárez, como lo tuvo más adelante. El Barça necesitaba que Messi juegue suelto, sea la figura y acompañen. E Ibra no iba a acompañarlo como sí lo pudo acompañar Pedro David Villa. Entonces, en ese sentido, creo que fue una buena decisión la de Guardiola. Lo de Ribéry sí, para mí es cierto que tendría que haber adaptado un poco más a Ribéry, pero a la vez digo, ¿no? ¿Está mal que Guardiola sea obsesivo y sea terco con su estilo de juego? A Joe Hart lo sacó de su equipo porque no era bueno con los pies. Y para él es clave que su arquero sea bueno con los pies debido a su manera de jugar. ¿Está mal que él sea obsesivo con su visión del fútbol? Sinceramente no. O sea, es el mejor de todos los tiempos, con su visión. Puede ser terco, puede ser que en algunas cosas se exceda por demás. Para mí, puede ser que muchas cosas intente cosas que no hace falta, muchas veces. Pero nadie habla de que hace 2 semanas Messi dijo en una entrevista: Pep para mí es el mejor de todos. Entiende cosas y sabe cosas que los demás no. Si lo pones en la balanza, el mejor jugador de la historia, que es el jugador que mejor entiende el fútbol en cuanto a las soluciones a la hora de amagar, dijo que es el mejor de todos. Y hay muchos más entrenadores. ¿Qué debe pensar Iniesta de Guardiola, por ejemplo? O Xavi de Guardiola. O Sergio Busquets. Guardiola llega al Barcelona, lo primero que hace es subir al 5 de las inferiores de Barcelona, que era Busquets, para que sea el 5 de la primera, porque lo conocía del Barça B. En fin, no soy un defensor de Guardiola, simplemente creo que entiendo a los jugadores que lo odian, entiendo las declaraciones, entiendo que siendo Ribéry figura del Bayern, llega un entrenador, te saca, te hace hacer cosas que no te gustan, está mal. Banco a Ribéry y banco a Touré Yaya. No banco a Ibra, no banco a Joe Hart y a Eto'o lo banco porque fue un desagradecido con él. Lo quería sacar, lo dejó, hizo 36 goles, le hice ganar el triplete y también lo vendió, amigo. Con Eto'o fue un desagradecido. Esa hay que dársela también. Pero bueno, respeto.